Señor, te pedimos todo eso en Cristo Jesús. Amén. Así que estamos ahí en Mateo 5, versículo 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice Cristo, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí vemos que Cristo está hablando pues a una multitud, a sus discípulos, y Él les está pues, mis amados, enseñando y discipulando. Pero mis hermanos, en la antigüedad surgió un pensamiento filosófico llamado el estoicismo, el cual ofrecía la herramienta aparentemente poderosa, que era la dicotomía del control. Los estoicos antiguos buscaban la estabilidad del alma, cultivando el autocontrol y la autoconciencia mediante prácticas meditivas, enfocadas en evaluar las emociones desde una perspectiva racional. La idea era simple: dividir el mundo en dos categorías, lo que puedes controlar y lo que no. Epicteto, un esclavo convertido en uno de los más grandes maestros estoicos, lo dijo así: los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen de ellas. Por tanto, todo esto aconseja lo siguiente: no procures que las cosas sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como sucedan y encontrarás la paz. Esto, mis amados, pues aconseja que los sucesos de la vida te pueden dar la paz. Vive tu vida y lo que pase, pues va a suceder y tendrás paz. Pero ¿qué es lo que Cristo dijo en Juan 14, versículo 27? Juan 14, versículo 27, Cristo dijo lo siguiente: Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. Allí en Juan 14, 27, Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y Él dice, no la doy como la da el mundo. Cristo dice que la paz que Él da es muy diferente a como el mundo te dice que te va a dar la paz. Y los estoicos decían, no procures que las cosas sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como sucedan y encontrarás la paz. Eso es lo que en la antigüedad esto enseñaba. Pero para los creyentes, mis amados, ¿quién es nuestra paz? Es Cristo. Es muy diferente a la paz del mundo. El estoísmo da consejos prácticos para el crecimiento personal y enseña fortaleza mental, autocontrol y aceptación de las limitaciones. Frases como sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Esto fue lo que promovió en la antigüedad, el llenar el egoísmo del ser humano teniendo en mente a él mismo y a nadie más, y mucho menos a Dios. Esas personas que se enfocaron en esto, pues ellos no tenían en mente a Dios. Y solamente decían, pues las cosas que van a suceder y ten paz. Pero estaba Cristo y Dios fuera de la ecuación. Pero hoy en día también existe el estoísmo moderno, como por ejemplo el pare de sufrir, sé próspero, eres un campeón, si eres cristiano debes de estar siempre en victoria. Así que es lo mismo que están presentando. Otros ejemplos como decreta, declara,
una bendición sobre tu vida y provoca tu bendición. Mis amados, todo esto se enseña utilizando la palabra de Dios equivocadamente, torciendo las escrituras, haciendo el centro de esas enseñanzas al hombre y no a Cristo. Lo mismo pasa en esas iglesias, al igual que el estoísmo, que solamente son mensajes que te hacen pensar en ti mismo, y no en Dios ni en Cristo. Es como pare de sufrir. Si sientes un dolor, si sientes que estás enfermo, tú di, no estoy, y no le estás. Cuando en realidad sí estás enfermo. Son mensajes, mis amados, que esto es una secta, el pare de sufrir. Sé próspero. Eres un guerrero, eres un campeón. Si eres cristiano, pues siempre debes de estar en victoria. ¿Acaso siempre estamos en victoria o sentimos que somos victoriosos? A veces sentimos, mis amados, que nuestra fe decae y a veces nos sentimos indignos de ser hijos de Dios. Ya sean las circunstancias que nos suceden en nuestras vidas o ya sea por causa de nuestro pecado. ¿Cierto o no? A veces, mis amados, por causa de nuestro pecado, sentimos que el mundo pues se viene sobre nosotros y no siempre estamos sintiéndonos en victoria. Pero en Cristo somos más que victoriosos, hablando en lo espiritual, porque Cristo venció ¿en dónde? En la cruz por nosotros. Venció la muerte, venció el pecado. Pero todo esto, mis amados, esos mensajes bonitos que las personas quieren escuchar, es igual que el estoísmo. Lo que en la antigüedad se enseñaba por hombres no cristianos. Incluso hoy también se predica de un Jesús terapéutico que te promete que todo te irá bien si tú lo recibes en tu corazón, si lo dejas entrar y tu vida cambiará. Todo esto a un Cristo que si tú lo aceptas, si lo recibes, pues todo te irá bien. ¿Y acaso vemos eso en las Escrituras? ¿Acaso vemos que los hombres de Dios pues les fue bien y sus problemas pues se fueron porque ellos decidieron seguir a Cristo? No vemos eso. Mis amados, muchos van a la iglesia esperando y demandando que Dios les quite el sufrimiento y si no lo hace, pues deciden ya no buscarlo. Hoy en día se presenta un Dios que va a cumplir todos nuestros caprichos y Dios no está para hacer nuestra voluntad sino la suya. Esos mensajes provoca una bendición en tu vida. Eso es como decir, provoca a Dios. Tú puedes mover la voluntad de Dios con oración, con ayuno, con diezmos, con ofrendas, para que una bendición enorme venga sobre tu vida. Esto no es el Evangelio. Eso nunca lo vemos en las Escrituras. Todos esos mensajes bonitos están centrados en el hombre y no en Cristo. Y el estoísmo hizo todo esto. Pero Cristo ahí en Mateo 5:10, Él dijo, bienaventurados los que prosperan por causa de mi nombre. ¿Acaso Cristo dijo eso? Cristo dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Alegres, benditos los que padecen persecución por causa de la justicia, dijo Cristo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no vemos que Cristo dijo, bienaventurados aquellos que aceptan todo en su vida, porque ellos pues van a recibir la paz. Cristo aquí está hablando de algo, mis amados, de la persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia. Por causa de Él. Aquí Jesús deja en claro que las vidas de sus discípulos inevitablemente invitarán al insulto y al maltrato por causa de las
cualidades distintas dichas por Jesús mismo en los versículos anteriores, los cuales son las primeras 7 bienaventuranzas. Cristo dijo en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Todo esto para el mundo suena bonito. Todo esto, mis amados, al oído de alguien que no es creyente, pues quizás dirá, bueno, si yo soy pobre, soy bienaventurado. Si lloro, si tengo una actitud mansa, si muestro misericordia, si mi corazón está limpio y soy un pacificador, pues ciertamente soy bienaventurado. Pero recuerden que Cristo está hablando acerca de los creyentes. Actitudes que creyentes tienen que tener por causa de Cristo. Pero después en el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución. Él aquí está hablando sobre persecución. El sufrimiento de las persecuciones sería permitidas en las vidas de cada discípulo presente. Es lo que Cristo está diciéndoles a ellos. Ciertamente van a sufrir persecución por causa de mi nombre. Eso significa actuar con mansedumbre, tener hambre y sed de justicia cuando venga la persecución y dejar que Dios tome la venganza en sus manos. O si decide perdonar o salvar a los perseguidores, pues esa será la voluntad de Dios. Pero Cristo dice, muestren mansedumbre, muestren misericordia, mantengan limpios sus corazones. También significa permitir el sufrimiento de la persecución, mostrando, como dije, misericordia, teniendo corazones limpios sin guardar odio o rencor hacia los que los persiguen. Es lo que Cristo está diciendo. Primeramente, les hablé sobre las bienaventuranzas de pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que muestran y son pacificadores. Ustedes, dice Cristo, ciertamente van a sufrir persecución. Amados, el reino de Dios no consiste en odio o en desearle el mal a nuestros enemigos, sino en qué? En amarlos, en perdonarlos y aceptar tanto lo bueno como lo malo por causa de su nombre, no el nuestro. Hermanos, yo he escuchado a supuestamente cristianos decir que ellos no pueden aceptar a Dios como el Dios que permite el mal en nuestras vidas. Y una vez tuve una conversación con un compañero de trabajo. Él una vez nos visitó aquí. Pero no recuerdo si fue antes o después que él nos visitó en una reunión. Él me dijo, mira David, dijo, yo no acepto al Dios de la Biblia, porque pues dicen que Él permite el mal. Y le dije, ciertamente, pues Dios permite toda clase de mal que venga sobre sus hijos, sobre los creyentes. Y él me dijo, no, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios va a permitir esto? Y le hablé sobre Job, que es un gran ejemplo. Le hablé sobre los apóstoles, acerca de los profetas, incluso acerca de Cristo. Pero en su mente finita, él no podía aceptar estas verdades. Así que, ¿cómo es posible que una persona se diga ser cristiano y niegue lo que Dios permite en la vida de los creyentes? Bueno, entonces tal persona no conoce a Dios o quizá no es cristiano. Porque un cristiano se va a sumergir, mis amados, pues en la Biblia.
no solamente va a sacar o extraer ciertos versículos y aplicarlo o creer solamente en lo que él quiera creer y no creer en la Biblia en su totalidad. Eso no es posible para un cristiano. Un cristiano debe de ver quién es Dios, qué es lo que Dios permite. Y Cristo ciertamente está hablando sobre la persecución por causa de qué, de la justicia. Una pregunta, ¿qué fue lo que Cristo le dijo a Ananías que le iba a enseñar a Saulo de Tarso? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 15 al 16. Dice lo siguiente. El Señor le dijo a Ananías, le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Está hablando de Saulo de Tarso. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Primeramente, Cristo le está diciendo a Ananías que un instrumento escogido le es quien, Saulo de Tarso, quien después sería el gran apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario que ser exitoso, padecer por mi nombre. Así que la Biblia está llena de todo esto. Llena de todo esto de que Dios va a permitir el padecimiento, el sufrimiento. No solamente en las vidas de los profetas, de los apóstoles y de Cristo, sino también incluso en nuestras vidas, por causa de Cristo. Cristo le dice, yo le mostraré, yo le voy a enseñar a Saulo, aquel que antes perseguía a la iglesia, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, ¿se escucha el audio? Puede ver en su video para ver si se escucha el audio. Así que aquí vemos que Cristo ciertamente dice que Él le iba a enseñar, iba a permitir el sufrimiento en la vida de Saulo de Tarso. Al momento que, pero ¿cuándo iba a suceder esto? Al momento en que Él iba a predicar de Cristo. Él iba a ser aborrecido por los mismos judíos y después Saulo fue perseguido. Pablo fue después encarcelado por causa de Cristo, por causa de su nombre. Así que aquí vemos un ejemplo y en Hechos 7, vamos a ver Hechos 7. Ahora vamos a ver qué actitud tuvo pues Esteban. Hechos 7, versículos 52 al 60. Hechos 7 es 51 al 60. Sí, ok, gracias. Aquí está pues Esteban hablando a los judíos y dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ellos pues ciertamente estaban circuncidados en la parte del varón, pero él les dice, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Él dice, siempre han resistido a lo que el Espíritu Santo habla. ¿Como quién? Como vuestros padres, así también vosotros. Él pues ahí los compara y son semejantes a sus ancestros. Es lo que Esteban está diciendo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Aquí vemos que Esteban está hablando fuertemente a los judíos y les dice, ciertamente sus padres, sus antepasados, pues persiguieron a los profetas que Dios les enviaba.
Y no solamente eso, dice él, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Aquellos profetas que anunciaban y profetizaban de quién, de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ahora Esteban les dice, ustedes ciertamente son cómplices, son culpables de haber ¿qué? Entregado, y no solamente entregado, de haber matado al justo, al Mesías, al Hijo de Dios, a Cristo. Vosotros que recibéis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahora aquí Esteban les dice, miren, ustedes habían recibido la ley, pero fueron incapaces de guardar la ley. Un mandamiento es que no matarás. ¿Y qué hicieron los judíos? Entregaron y mataron al justo, a Cristo, al Mesías. Ellos no solamente odiaron a Jesús, no solamente pues sintieron odio y rencor sobre él, sino que ellos dijeron, crucifícale, Pilato. Queremos ver a ese Jesús, a ese carpintero, al hijo de José y María, lo queremos ver muerto. Aquí pues Esteban está dándoles a ellos en el corazón, hablándoles a ellos duramente porque son culpables de la muerte del justo. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Aquí vemos pues actitudes que malvadas, diabólicas en contra de Esteban. Esos judíos, escuchando estas cosas, se enfurecieron, dice, en sus corazones y crujían los dientes contra él. El crujir los dientes es, ¿qué? Señal de odio, de rabia, de todo esto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron? La apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, a quien después Cristo le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de reyes, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí estaba ese mismo Saulo. Él fue testigo de la muerte de Esteban. Dice que esos hombres apedrearon a Esteban. Versículo 59 dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Miren la actitud de este hombre de Dios, de Esteban. Lo que él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió, murió. Aquí vemos que este hombre, se cree que fue un joven, que Esteban padeció por Cristo. Estos hombres levantaron piedras y se las aventaron a Esteban hasta morir. Y aquí estaba Saulo de Tarso como testigo. Y le pusieron, dice, sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí vemos ciertamente que él después le dijo al Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, es como decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al igual que Cristo, antes de morir en la cruz, ¿qué fue lo que Cristo le pidió al Padre? No le dijo,
Padre, sálvame. Padre, bájame de esta cruz. Padre, traes tu ira sobre estos pecadores que me han crucificado. No, Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo me imagino que Esteban quizás él escuchó que Cristo había dicho esto antes de morir en la cruz y él, al igual que Cristo, dijo, no les tomes en cuenta este pecado, Señor, perdónalos. Así que los hombres de Dios van a sufrir o no. Cristo está hablando allí en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esto es el cristianismo bíblico. Y muchos supuestamente cristianos no aceptan lo que Dios permite en la vida de los creyentes. Notemos la actitud mansa y misericordiosa de Esteban antes de morir. Es como que él intercede por los que lo habían apedreado, mis amados. No que está tomando el lugar de Cristo, no, como que él está, Señor, perdónalos. Él dice que Dios pues no toma en cuenta el pecado de homicidio cometido en su contra y no pensó o sintió compasión por él mismo. Él tampoco dijo, Señor, ven a mi rescate, envía ángeles. Cristo ciertamente lo pudo haber hecho. Y Esteban también ciertamente pudo haber orado, Señor, sálvame. Déjame vivir años más de vida. No, él ni sintió compasión por él mismo, al igual que Cristo. Esto va, mis amados, en contra del estoísmo, lo que se enseñaba en la antigüedad. Esto va en contra de esos mensajes, pare de sufrir, eres un guerrero, eres un campeón, estás siempre en victoria, provoca tu bendición en tu vida, trae tus diezmos, haz esto, pacta con Dios. Amados, esos lugares están muy lejos y no conocen el Evangelio. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 3 al 8. Filipenses 2, 3 al 8 dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo a los creyentes en Filipo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Aquí vemos algo también que va en contra del estoísmo. Pablo dice que nada hagan ellos por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, dice, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Aquí siempre Dios nos enseña, mis amados, que nuestra vida, o no somos el centro de nuestra vida nosotros. Aún siendo cristianos, Cristo debe de ser el centro de ¿qué? De nuestras vidas. Y Pablo está enseñándonos también lo mismo. Estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Así que si tú eres cristiano y siempre tienes en mente tu ego, a ti mismo, y no piensas en los demás, pues quizás no estás obedeciendo a lo que el Espíritu Santo inspiró que Pablo escribiese aquí. Estás siendo desobediente a este mandato. Esto es un mandato, no es una opción. Dice después el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo dice después, este sentir estuvo, mis amados, en Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? El cual siendo en forma de Dios. Recuerde que Cristo, cuando Él
anduvo en esta tierra, era 100% hombre, 100% Dios. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vemos que Cristo pues tomó una forma humilde. Dice no, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. También la Biblia nos dice que Cristo vino para ser servido o para servir. Cristo dice que Él vino para servir. Cristo nos enseña que cada creyente, mis amados, debemos de estar dispuestos a servir. No solamente a los creyentes, sino incluso a los no creyentes. ¿En qué forma? ¿Cuál es la mejor forma que podamos nosotros servir a los no creyentes? Predicando el Evangelio. Es lo mejor que ellos pueden recibir de nosotros. Que escuchen el mensaje de salvación. Que sean salvos, que puedan ellos gustar de Cristo. Ser salvos. Y glorificar a Dios, exaltarlo para la gloria de Dios. Así que Cristo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué es lo que Él hizo? Cristo se humilló a sí mismo. Otra humillación, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser al igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y después dice, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí vemos como que en tres ocasiones Cristo, pues ahí Él se humilló una y otra vez. Cristo mostrando humillación, humildad. ¿Lo hizo para qué? ¿Para Él mismo? Cristo lo hizo por nosotros. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue obediente hasta la cruz. Aquí vemos un gran ejemplo de Cristo de humildad, abnegación, el negarse a sí mismo sin pensar en su sufrimiento en la cruz. Él siendo Dios y hombre no tomó en cuenta el ser Dios, sino que se vació de sí mismo como sumisión voluntaria a la voluntad del Padre que lo llevó a la muerte de cruz. Esa era la necesidad más grande que tenía la humanidad, mis amados. Los pecadores, para poder ser reconciliados con Dios. Cristo lo hizo para satisfacernos en un rescate de la condenación eterna. Aquí vemos que Cristo se humilló una y otra vez para nuestro beneficio. Para el beneficio de los pecadores que si creen en Él, pues ellos ciertamente podrán tener ¿qué? Vida eterna. Aquí vemos que Cristo hizo lo contrario al estoísmo. Regresemos a Mateo 5. Así que en el versículo 10, Cristo dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos, mis amados, pues consiste, y lo van a heredar, ¿quiénes? Los que padecen persecución. Versículo 11 dice, bienaventurados si sois, dice, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cristo con esas palabras quiso consolar de antemano a sus discípulos por haber creído y seguirle a Él, para que no pierdan el ánimo. Aunque ellos van a ser odiados por el mundo. Cristo le está diciendo a ellos, van a ser vituperados, van a ser perseguidos. ¿Y por qué causa y por qué razón Cristo les dice estas palabras? Porque Él bien sabía que no hay clase de hombres más
envenenados que los hipócritas y religiosos, y previo con que furiosa locura atacarían los enemigos del evangelio a su pequeño rebaño por hablar de él. Cristo está dejándoles saber a ellos que van a haber hombres religiosos como los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, que se van a enrabiar y van a mostrar una locura furiosa. Incluso los van a atacar. Cristo dice, tendrán enemigos por causa de mi nombre, los enemigos del evangelio. Mis amados, ¿quiénes son los que son más perseguidos en el mundo? Los cristianos evangélicos. ¿Y cómo actúan cuando les derrumban sus edificios donde ellos se congregan, donde les queman todo lo que ellos tienen y los echan quizás de su pueblo, de su comunidad? Eso sucede en Chiapas, en Oaxaca, en esos estados de México. Ellos no vemos que ellos actúan con violencia, demandando pues venganza y que las autoridades los arresten. Ellos van y a donde el Señor los lleve. Y ellos vemos, yo he visto en YouTube, que esos hermanos pues aceptan todo esto, todo tipo, toda clase de mal en contra de ellos, y ellos se van y ellos incluso se reúnen afuera. Después que les tumban o los echan de sus pueblos, ellos van y buscan otros hermanos con quien ellos puedan pues reunirse y adorar a Dios. Y vemos actitudes mansas y humildes, y ellos confían en el Señor. Confían ellos en el Señor. Pero todo esto incluye también el ser vituperados al compartir el evangelio con los incrédulos y aceptar que digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Es lo que dice ahí Cristo. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. De mí han dicho cosas que no son ciertas en un trabajo que yo tenía. Habían levantado un falso, que yo y una mujer pues estábamos hablando y estábamos coqueteando y tales cosas. Y la mujer que levantó esto, que dijo esto, pues ella después, mis amados, la despidieron del trabajo. No era creyente. Bueno, ella profesaba creer en Dios, pero miren hasta qué grado ella llegó a levantar chismes, falsedades, mentira en contra de mí. Pero después al final yo no dije nada, yo solamente dije, ¿cómo es posible? No es cierto esto. Porque otras personas me decían, mira, ella ha dicho esto de ti, sabemos que no es cierto, no es verdad. Pero saben que la niña de esa mujer, una pequeñita, tenía cáncer. Y vemos cómo ella lloraba y sufría porque su niña tenía cáncer, pero al final, mis amados, Dios permitió que esa mujer la corrieran del trabajo. Me dolió por ella, pero más por su hija. No importando lo que ella había dicho en contra de mí, mintiendo que no era verdad, me dolió porque su hija pues estaba enferma, tenía cáncer. Ahí podemos ver que Dios pues toma venganza en sus manos. Yo nunca le pedí a Dios, Dios, quítala de aquí, sácala, nada. Yo solamente iba al trabajo, hacía lo que tenía que hacer, yo la saludaba y yo miraba que ella pues sentía quizás odio o algo en contra de mí, no sé. Pero ella ciertamente dijo cosas que no eran ciertas. Pero Dios la quitó. ¿Fue doloroso? Sí. Pero aquí dice Cristo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Eso puede suceder por ser cristiano? Puede suceder. Vamos a Marcos 14.
versículo 1. Marcos 14, versículo 1. Aquí está hablando sobre el complot para prender o arrestar a Jesús. Marcos 14, versículo 1 dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle a quién, a Jesús. ¿De qué forma? Por engaño, y no solamente para prenderle, sino y matarle. Aquí vemos que ellos querían o estaban buscando un motivo para arrestar a Jesús, para después matarlo. ¿De qué forma? Por engaño, por mentira. Quizás ellos tramaban mentir y decir quizás, mira, Cristo ha hablado en contra de Moisés y la ley. Cristo, pues ciertamente ha hablado algo que no es verdad. Está hablando mentiras en las sinagogas, en las aldeas, todo esto. Aquí vemos que los principales sacerdotes, los mismos judíos y los escribas estaban buscando cómo prender por engaño y matarle a Jesús. Y Cristo ciertamente les dice eso a sus discípulos. Por ser cristianos. Vamos a Hechos 6. Hechos capítulo 6, versículo 8 al 11. Hechos capítulo 6, versículos 8 al 11. Aquí vamos a ver el arresto de Esteban. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es el mismo Esteban del que leímos hace un poco, que fue apedreado. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aquí vemos que estos hombres pues escucharon cómo es que Esteban estaba hablando con sabiduría, con poder, lleno del Espíritu Santo y quizás con la misma autoridad con la que ellos escuchaban a Cristo hablar, que decían, este ciertamente tiene autoridad. No hay nadie más que hable como Cristo. Bueno, el mismo Espíritu Santo estaba sobre Esteban, porque dice ahí, Esteban lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero después dice que estas personas, pues, ¿qué hicieron? Sobornaron a unos para que dijesen, para que hablaran cosas que no eran ciertas, que no eran verdad. Para que alguien dijera, miren, yo escuché a Esteban decir blasfemias contra la ley de Moisés y contra Dios. Lo mismo que hicieron con Jesús, con engaño, con mentiras. Y esos hombres sobornaron a otros para que ellos dijeran, mira, haz esto. Quizás les pagaron, quizás los amenazaron y les dijeron, mira, tú tienes que hablar en contra de Esteban. Diles que tú escuchaste que él dijo blasfemias en contra de Moisés y de Dios. Dilo. Soborno. Calumnia.
engaño, mentira. Y soliviantaron, dice, al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, dice, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos. Vean lo que hicieron esos hombres. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ellos dicen, este hombre está hablando en contra de este lugar santo, del templo, y en contra de la ley. Testigos falsos. Hombres que decían que habían escuchado que él había hablado estas palabras, que había hablado blasfemias cuando no era cierto. Que pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hablando mentiras. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Ven lo que todo esto causó por causa de Cristo? Que los mismos judíos llegaran a sobornar a otros y a escoger a testigos falsos, hablar en contra de Esteban y decir, él ciertamente habla blasfemias en contra de Moisés, de este lugar santo y de Dios. Amados, los incrédulos pueden llegar al punto de calumniarnos hablando mentiras de nosotros. Es posible. Si te mantienes firme, si te mantienes dando un testimonio de cristiano, hablando palabras santas, sabias, no actuando como los del mundo. ¿Por qué? Porque los incrédulos detestan esto. Los incrédulos, los del mundo, no pueden soportar que alguien hable de Cristo y mucho menos que viva como Cristo. Ellos pueden llegar a este punto, hablar mentiras de nosotros junto con las falsas acusaciones, el cual es el primer paso para la persecución. Así es como se comienza la persecución, hablando mentiras, con soborno, con engaño, con odio, con que ellos nos detesten a nosotros. Pedro también nos advirtió sobre esto en la primera carta, en su primera carta, el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 4. Hermano, ¿puede apagar el ventilador, por favor? Gracias, me da un poco de frío ya. Como ya se apagó la lumbre. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 2, y después el 12 y el 14. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo ¿qué? Pensamiento. Aquí no vemos a Pedro que diga, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros hay que no padecer como Él. Dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Está hablando de que Cristo venció al pecado en la cruz, en su humanidad. Él siendo hombre, sintiendo los azotes, sintiendo el desprecio de los judíos, sintiendo los clavos que traspasaban sus manos, sus pies, esa corona de espinas puesta en su cabeza. Cristo padeció en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tengamos ese mismo pensamiento, Él dice.
no para vivir el tiempo que resta en la carne, lo que nos resta de vida, conforme a las concupiscencias de los hombres, el pecado que está en nosotros, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 12 al 14. Dice, padeciendo como cristianos ahí, en la carta de Pedro. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ve lo que dice Pedro aquí, anima a los hermanos, dice, no se sorprendan del fuego de la prueba. Ciertamente la prueba pues va a doler, nos va a hacer sufrir, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué? Porque Cristo ya había anunciado acerca de qué, del padecimiento, de la persecución. Y Pedro dice, no os sorprendan, no se sorprendan, no se extrañen cuando esto venga a sus vidas, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que primeramente Pedro dice, no se sorprendan cuando el fuego de la prueba venga sobre vosotros, sino él dice, gozaos, por cuanto sois que participantes de los padecimientos de Cristo. Al igual que Cristo padeció, nosotros también debemos padecer. Y en ese padecimiento, en ese sufrimiento, en ese dolor, él dice, gozaos. Gózate, mi hermano, porque al igual que como Cristo padeció, tú estás padeciendo. Y el estoísmo te dice, todo lo que suceda en tu vida, en este mundo, acéptalo y tendrás paz. Nosotros tenemos paz. No importa lo que nos pase, mis amados, porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Dice Pedro en el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Pedro dice lo mismo que Cristo dijo en Mateo 5, versículos 10 al 11. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, no por ti mismo. Dice, por Cristo sois bienaventurados. ¿Por qué razón? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es que glorificado. Así que Pedro dice, ciertamente de parte de ellos, de parte de los incrédulos, de aquellos que no tienen a Cristo, su nombre es blasfemado, pero por vosotros su nombre es glorificado. ¿En qué momento? En el momento del padecimiento, del sufrimiento, de la aflicción, de la persecución, del vituperio. Es lo que dice él. En medio de todo esto, si nos persiguen, su nombre es blasfemado. Pero de nuestra parte su nombre es glorificado. Es lo que dice ahí el apóstol Pedro. Porque él aquí en mi Biblia sobre el versículo 12 dice padeciendo como cristianos. No dice como los del mundo o como los estoicos, padeciendo como cristianos. Versículo 12 de ahí de Mateo 5. Y aquí vamos a ver las mismas palabras que dijo el apóstol Pedro. Cristo después concluye y él dice ahí en Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí vemos que Pedro tenía la mente de Cristo. En ningún momento los apóstoles torcieron o cambiaron el mensaje de Cristo. Pedro dijo, gozaos. Cristo dice, gozaos y alegraos.
porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dios ha reservado una morada para nosotros de antemano, un lugar celestial para nosotros. Cristo anima a sus discípulos a estar gozosos y alegres. Dice, porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cristo dice, así persiguieron a Isaías, odiaron a Jonás, a Daniel, a Jeremías, a Moisés, a todos ellos. Fueron perseguidos todos los profetas que eran antes de vosotros. Después de los profetas, ¿a quién persiguieron? A Cristo. Después de Cristo, ¿a quién persiguieron? A los apóstoles, a los discípulos. Y hoy en día, ¿a quién persiguen? A los cristianos, a los evangélicos, a los protestantes, a los hermanos separados, entre comillas. ¿De quién se burlan más? El mundo no se burla, no se mofa de los musulmanes, los que creen en Buda, de los testigos de Jehová, de los católicos. El mundo se mofa y se burla y se ríe de aquellos que predican de Cristo. Miré un video, creo que lo compartí en Facebook, lo pueden ver. Es un hermano americano, él está predicando, creo, afuera, en donde hay tiendas. Llega un carro, una persona, un hombre, dice, mira, ¿sabes qué? Estás torciendo el evangelio, le dice a él. Baja su ventana y no es ni hombre para bajarse de su carro. Y le dice, tú eres el mismo que estaba allá donde está la Walmart, ¿verdad? Y los hermanos le dice, sí, soy yo. Le dice, estás pervirtiendo, torciendo el evangelio. Y los hermanos le dice, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Le pregunta a él. Bueno, este hombre quizás se atreve a decir que nuestro hermano está torciendo y pervirtiendo el evangelio cuando él ni sabe qué es el evangelio y él se dice ser cristiano. Nuestro hermano le está hablando y él está pues pitando su carro y haciendo ruido y no dejando que él hable. ¿Por qué? Por Cristo. Otro hermano que se llama David Rose, si no me equivoco, él va a las universidades también y él está predicando ahí a una multitud de estudiantes y vemos cómo estos jóvenes se enrabian, se enojan en contra de este siervo de Dios. ¿Por qué? Porque está hablando acerca del pecado, de la pornografía, adulterio, todo esto, y se para uno enfrente de él y le dice, tú eres un falso profeta, tú eres un falso profeta. Y nuestro hermano pues ahí sigue predicándoles, te tienes que arrepentir de tu pecado. Él le dice, actúan así de esta manera porque ustedes aman más su pecado, este mundo, más que a Dios. Por esta razón actúan de esta manera. Y él habla de Cristo. Otros hermanos predican donde hay desfiles de homosexuales, de todo esto, y vemos cómo hombres y mujeres pues muestran sus partes y no tienen vergüenza, no hay temor de Dios en ellos. Somos los vistos como los payasos quizás del mundo, somos vistos como el estiércol de este mundo y somos odiados por Cristo. Pero dice nuestro hermano Pedro, no os sorprendáis, no te sorprendas cuando actúen de esta manera, cuando te traten así, sino gozaos y alegraos, dice Cristo. Gozaos y alegraos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, mi hermano, si tú estás padeciendo un poco por Cristo, gózate en el padecimiento y alégrate, porque para ti hay una morada reservada en los cielos, es la vida eterna.
Así que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Señor, gracias, Señor, por este momento que nos has dejado, pues, reunirnos en tu nombre, Señor, para que tu palabra pueda ser predicada, Señor, y escuchada. Señor, gracias, Señor, porque hemos presentado, pues, a Cristo. Ciertamente, Señor, pues, tu palabra ahí nos deja ver que, Señor, pues, puede venir persecución y vituperio a nuestras vidas, Señor, por causa de Cristo, Señor. Podemos ver, Señor, nombres que nos han puesto, Señor, como hijos de Lutero, los aleluyas, los protestantes, los hermanos separados, Señor, por Cristo. Señor, en todo esto debemos de gozarnos. Señor, pues, solamente te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser fuertes, a estar firmes en la fe, Señor, y que nada nos mueva, Señor, de la roca que es Cristo. Señor, queremos ser mansos y humildes, Señor, en todo momento. Y ayúdanos, Señor, a limpiar nuestros corazones en todo momento, cuando todo esto pase. A no sentir odio ni rencor contra aquellos que nos vituperan, sino, Señor, pues orar por ellos, que tú los salves y que los perdones, Señor, y que no tomes en cuenta ese pecado.